¿Llevas toda la vida para heredar una vivienda y uno de tus hermanos vive en la casa y no sabes qué hacer? Esta situación suele causar mucho conflicto entre hermanos y necesitas darle una solución sin incurrir en ninguna ilegalidad. Y todos podemos pasar por una situación parecida, debido a la situación económica que estamos viviendo, pero ¿es legal vivir en una casa que no solo te pertenece a ti? Voy a contarte una historia que me pasó recientemente. Un hermano vive en una casa de herencia. Era un hermano soltero que vivió en esa casa de sus padres hasta que fallecieron. Debido a la pandemia se quedó sin trabajo, así que tuvo que volver a casa de sus padres. En lugar de pagar un alquiler, se quedó viviendo con ellos. Y la ocupó en su día con la condición de compensar a sus hermanos, pero la verdad es que está viviendo en ella gratuitamente. Llegado a este punto, los hermanos pueden hacer dos cosas: o lo siguen tolerando o lo resuelven. Antes de decirte cómo lo solucionaron, déjame presentarme. Soy David Jiménez, abogado y CEO del despacho Eico Abogados, y soy experto en herencias. Créeme que después de haber tramitado más de 1000 herencias, puedo darte algunas soluciones. Quédate hasta el final del vídeo porque voy a explicarte lo que pasó en este caso. Pero antes te voy a explicar lo que puede suceder en todos los casos posibles, si los hermanos toleran esta situación. En este caso puede que estemos hablando de una vivienda cedida en precario. Las personas que tienen la propiedad de la finca habrán decidido ceder su uso a otra persona. A este que la disfruta se le conoce como precarista. En este caso estamos hablando de hijos de los fallecidos, así que son también herederos, los hermanos. Por lo tanto, todos son herederos. Pero un precarista también puede ser un conocido, un amigo al que tú le cedas ese bien. Así esa persona que está disfrutando de la casa ostenta los derechos de uso de la vivienda y puede disfrutar de ella. Y sea como sea, no paga ninguna renta, no paga ninguna contraprestación y tampoco tiene una fecha determinada de fin de ese precario. Y tampoco tiene ningún contrato por el cual se establezcan los términos de uso de esa vivienda. Otra opción es que esa vivienda esté cedida como comodato. Es algo parecido a un precario, porque básicamente consiste en que vas a poder utilizar esa vivienda sin pagar ninguna renta, ninguna contraprestación. Pero en este caso sí que se fija una fecha determinada de la cesión y los usos específicos que se pueden hacer. La segunda opción es que los hermanos se enfaden y acaben un conflicto. La situación que más nos interesa es la de un hermano que vive en la casa sin que ésta se haya repartido. En ese caso la jurisprudencia le trata como precarista y a pesar de ser un coheredero, el resto de copropietarios podrían demandarle por precario. Y a pesar de ser un coheredero, el resto de propietarios podrían iniciar un procedimiento contra él para desahuciarle como precarista. ¿Se le puede desahuciar? La verdad es que es un tema delicado, pero voy a contarte cómo hacerlo. Pero si realmente te interesa aprender a tramitar herencias sin cometer errores, suscríbete por aquí abajo porque este canal está especializado en herencia. Vamos al grano. Cuando un heredero vive en una casa sin que se haya partido la herencia y sin que medie ningún tipo de acuerdo entre ellos, y siempre no estén conformes con la situación, se puede iniciar un procedimiento de desahucio. Hay jurisprudencia del Supremo que dice que cuando no se ha hecho la partición de la herencia, cuando no se ha repartido los bienes, un heredero no puede utilizar en exclusiva la vivienda, porque está pidiendo que el resto lo hagan. Y es que realmente mientras no se haga la escritura de partición de herencia, no podemos hablar realmente de propietarios de los bienes, sino que todo pertenece a todos, todo pertenece al caudal común. Y no hay más que remitirse a la jurisprudencia del Supremo. Cuando tenemos una herencia que aún no ha sido repartida, no puede ser utilizada en exclusiva por un solo heredero, sobre todo si está impidiendo el uso de esa vivienda para el resto. Y es que hasta que no tengan la partición de la herencia, no son realmente propietarios, al menos hasta que se adjudique y se reparta la herencia. Y realmente uno de ellos puede solicitar el desahucio de ese ocupante, aunque el resto no quieran hacerlo. Pero ¿qué ocurre si ya se ha hecho la partición de la herencia? Y en ese caso lo mismo, se le puede desahuciar también en un procedimiento judicial. Podríamos entender que es un juicio de desahucio, de precario, un procedimiento ordinario. La única cuestión es que si ya se ha hecho la partición de la herencia, ya somos propietarios, no sería un procedimiento de precario. ¿Cómo sacar a un heredero de la casa entonces? Como he comentado, cualquiera de los herederos, si quiere, puede iniciar un procedimiento para echarle. Es más, se le puede llegar a reclamar al ocupante daños y perjuicios por estar ocupando en exclusiva esa vivienda, sobre todo porque es una ocupación no consentida. De la misma manera que una persona no está obligada a aceptar o renunciar a una herencia, otra tampoco está obligada a permanecer en la indivisión. De manera que tú puedes coger y sacar esa vivienda a subasta o iniciar cualquier procedimiento para no tener un porcentaje de una casa en propiedad que encima ni siquiera puedes utilizar. Lo más fácil siempre es llegar a un acuerdo, acordar vender esa casa y repartirse el dinero. Pero si no llegas a un acuerdo con tus hermanos, tienes las siguientes opciones. Primero, puedes vender tu parte del piso a otra persona. Eso sí, vas a tener que comunicárselo al resto de herederos, que además tendrán una preferencia respecto de un extraño al que tú quieras vender tu parte. Esa persona que está interesada en comprar tu parte puede ser un inversor, así que tendrían que negociar entre ellos. Por eso primero se lo tienes que ofrecer a tus hermanos, a los copropietarios, y luego ya si no quieren su parte, se la vendes a quien tú quieras. Pero esa forma de buscar a un inversor es una buena forma para negociar con ellos. También hay que estar ocupando la casa. Realmente podrías intentar vender esa parte de tu vivienda sin consentimiento de tus hermanos, pero pueden llegar a revocar esa operación. Así que lo más inteligente siempre es ofrecérselo primero a los copropietarios y luego ya a un extraño. Porque si no, desde que hagas la venta, tienen un plazo para impugnarla. Pero sería una forma de salir de esa comunidad, vendiendo tu parte a un extraño. División judicial de una herencia. Cualquiera de los copropietarios puede iniciar un procedimiento de división judicial de la herencia. Tampoco hace falta ningún acuerdo con los herederos. Tú inicias este procedimiento y las consecuencias son las siguientes. Es posible que esa vivienda se adjudique a un solo heredero, teniendo que indemnizar al resto.
Así que ese heredero se quedaría con el 100% de la casa compensando a sus hermanos en dinero. La otra opción es que esa vivienda salga a subasta y se reparte el dinero entre los propietarios. Esta subasta también se puede hacer por la ley de jurisdicción voluntaria, que es un trámite más rápido. Pero esta opción hay que estudiarla, porque se va a necesitar el acuerdo de todos. Y a estas alturas seguramente la relación no será la mejor. Y además, siempre que intervenga un tercero, en alguna subasta por ejemplo, el precio de la casa va a ser menor, porque ese interesado lo va a hacer para ganar dinero. Así que tendrás que vender o subastar tu parte por un precio inferior a lo que realmente vale. Ahora bien, siempre te vas a ver afectado porque si subastas tu casa o se la vendes a un extraño, esa persona como inversor va a querer comprarla por un precio inferior al precio de mercado. Así que acabaréis perdiendo dinero. Ahora ya sabes lo que tienes que hacer en el caso de que un heredero ocupe la casa y el resto no quieran. Y ya sabes las vías que acabo de comentar. Iniciar un procedimiento de desahucio, vendérsela a un extraño, sacarlo a subasta. Pero si quieres evitar más errores en las herencias, te recomiendo que veas este vídeo. Así podrás tener más información. Nos vemos allí. Un saludo.